Bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto a la maximización del beneficio. Principalmente, ¿qué son los beneficios? Los beneficios son el resultado del ingreso menos los costes. Es decir, hay una raíz entre los ingresos y los costes en los cuales podemos entender de que la empresa produce tanto cierta cantidad de bienes, cierta cantidad de factores. De igual manera, se tiene en cuenta el precio de los productos y el precio de los factores. Se debe tener en cuenta que todos los factores de la producción de la empresa son valorados a su precio del mercado. Para poder entender esto, tenemos un ejemplo en la que podemos entender de que una persona trabaja en su propia empresa, en la cual el trabajo de esta persona sería un factor y vendría a llegar a ser los costes, y el salario de la empresa sería, perdón, el salario de la persona sería más que todo como el precio del mercado. Por lo cual podemos tener en cuenta de que los costes económicos vendrían a ser los costes de oportunidad, los salarios perdidos de una empresa serían los costes de producción y los alquileres perdidos serían los costes de oportunidad de producción. Ahora bien, las empresas también tienen su cierta organización en la cual podemos entenderlo que se dividen en tres, tanto propiedad individual, sociedad colectiva y también la sociedad anónima. En la propiedad individual se habla solamente de una sola persona y en la sociedad colectiva se habla de dos o más personas, en las cuales se habla respecto a una gestión real de las operaciones para poder así maximizar los beneficios. Sin embargo, con la sociedad anónima, que habla respecto a varias personas y una existencia independiente de sus propietarios, habla de que los propietarios son diferentes a los directivos y así hay una separación entre propiedad y el control. Bueno, ahora bien, vamos a hablar respecto a los beneficios y el valor de la bolsa. ¿Qué es el valor? La bolsa de valores es el valor actual de la corriente de dividendos que esperan recibir los accionistas por cada acción. En sí, las empresas también tienen sus ciertos objetivos que son maximizar el valor actual de la corriente de beneficios generados y maximizar su valor en la bolsa. ¿Cuáles son las fronteras de la empresa? Se habla respecto a comprarle a un externo, que un externo produzca, que vendría a ser en la mayoría de casos los proveedores. Por ejemplo, también se puede hablar respecto de que una empresa que solamente tiene 12 asalariados vendría a ser una empresa pequeña, la cual puede llegar a externalizar ciertas cosas, como puede ser los servicios de contabilidad, dependiendo del coste, aptitudes y del personal que se disponga. Sin embargo, al ser una empresa tan pequeña, ellos no pueden llegar a tener su propia cafetería o cierto tipo de autoservicios que sí las vendrían a tener otras empresas más grandes. Ahora bien, podemos hablar respecto a dos factores, tanto los factores fijos y los factores variables. Los factores fijos más que todo vendrían a ser como factores de producción. ¿Qué es eso? Es decir, que serían como aquellos factores que la empresa debe pagar sí o sí, aun cuando ellos no estén produciendo. Pero los factores variables pues pueden ser factores que, aunque suene redundante, varían dependiendo de ciertas acciones que haga la empresa, en los cuales podemos entender también como los factores cuasi fijos, que yo lo relacioné como con la palabra depende. ¿Por qué? Porque depende de cómo la empresa maneje o tome ciertas acciones, eh, pueden variar estos factores. Un ejemplo de esto es la electricidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo la empresa consuma la electricidad, va a ser el pago que la empresa tiene que hacer. Bueno, ahora bien, para hablar respecto al tema de la maximización del beneficio a corto plazo, tenemos que tener en cuenta de que solamente un factor tiene que ser fijo. Podemos tener en cuenta de que la empresa, para poder tener la maximización del beneficio a corto plazo, tiene también su propia función, donde P es el precio de los productos y W1 y W2 son el precio de los factores. Por lo cual, para entender un poco mejor este tema, hice un pequeño video.
Bueno, ahora vamos a hablar respecto a la elástica comparativa, hablar respecto a cómo varían las elecciones de los factores y los productos de una empresa cuando varían sus precios. Podemos entender de que en la recta ISO-beneficio, si se aumenta W1, esta es mucho más inclinada, es decir, de que la tangencia va un poco más a la izquierda, y de que disminuye el nivel óptimo del factor 1, si aumenta su precio, disminuye la demanda. Ahora bien, viéndolo del otro lado de la gráfica, la segunda gráfica, si disminuye el precio del producto, la recta ISO-beneficio debe ser un poco más inclinada también. ¿Por qué? Porque una reducción del precio del producto tiene que sí o sí reducir su oferta. Ahora bien, vamos a hablar respecto a las curvas de demanda inversas de los factores, la cual nos habla respecto a la relación entre los precios y la cantidad de los factores que llegan a maximizar el beneficio. Es decir, la curva de demanda inversa de un factor mide la misma relación desde un punto de vista diferente. ¿Qué podemos entender de esto? De que la curva tiene tanto una pendiente negativa como la consecuencia del supuesto del producto marginal. Ahora bien, vamos a hablar respecto a la maximización del beneficio y los rendimientos a escala. Debemos tener en cuenta de que una empresa tiene diferentes rendimientos constantes a escala en los cuales se obtienen beneficios positivos en el punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa si se duplica la cantidad de factores? Lo que pasa es que se llega a duplicar la producción. ¿Y qué puede llegar a pasar con los beneficios? Lo que pasa es que el único nivel de beneficio que es razonable para que una empresa sea competitiva y tenga rendimientos de escalas constantes en todos los niveles de producción es que sea cero. Es decir, que si este tiene beneficios negativos a largo plazo, la empresa en sí no tendría ningún tipo como de beneficio y tendría que llegar a cerrar. Cabe resaltar que en el 2008 la Comisión de Mercado de Valores acusó a los dos fondos de cobertura, el Fondo de Estrategias de Crédito Estructurado de alto grado y el Fondo de Apalancamiento Mejorado por fraude. Pues los agentes Riley Schaffy y Matthew Tynan mintieron acerca de la mala situación en la cual se encontraban los fondos, ocultando que el fondo de apalancamiento había caído 18,97% en abril del 2007. Además de haber mentido sobre los fondos expuestos a hipotecas subprime, pues dijeron que solo entre el 6% y el 8% de la cartera de fondos eran. Ahora bien, para hablar respecto a la minimización del coste, debemos tener en cuenta de que si una empresa está maximizando sus beneficios y decide ofrecer el nivel de producción, esa debe llegar a minimizar el coste, es decir, de que a la empresa le salga mucho más económico obtener ciertas unidades de producción. Ahora bien, analizar la conducta de la empresa es un poco más sencillo, ya que esta solamente depende de dos factores, en la cual se trata de hacer un estudio respecto a cómo llegar a minimizar los costes de la producción de la empresa y de igual manera qué cantidad de producción se puede llegar a maximizar para que así se pueda obtener en sí los beneficios de la empresa.